Andrés Jorge González Ortega, escritor, especialista en temas de comunicación. Gracias por estar con nosotros, Andrés, y con nuestro público de Cadena de Libros. Pues gracias a ti, María José. Encantado de estar aquí. Los libros y el storytelling van de la mano. Así es, el storytelling, algo que escuchamos tanto en el tema de la narrativa que se ha creado en redes sociales, ¿no? Todo el mundo está contando su propia historia y creo que para personas como tú, que son escritores, que llevan tanto tiempo, varios libros publicados, pues es algo del día a día también que nos puede brindar como todas estas herramientas. Toda mi carrera profesional, bueno, soy licenciado en lengua y literatura inglesa también, y tengo un gran acercamiento con la cultura norteamericana en general, pero en particular con la literatura. Todo esto me dio como la formación esencial para que en un momento determinado, cuando empezó todo el tema del storytelling, en el sentido en que le damos hoy a la palabra storytelling, sobre todo en español, pues estuviera como preparado para descubrir todo lo que había detrás de. Me fascinó, en 2014 empecé a transformar mis cursos de alguna manera, que iban siempre, los cursos que yo daba eran de periodismo narrativo y de edición y estas cosas, siempre enfocado a comunicadores, por una razón, por una invitación muy específica que me hicieron a dar un curso para un equipo de ventas. Descubrí literalmente el storytelling, descubrí que las empresas y los medios, las empresas, los negocios, los emprendimientos eran quienes más necesitados estaban a partir de todo este cambio cultural al mundo digital, a la cultura digital. Estaban más necesitados de entender cómo se comunica a través de las historias y de la importancia de las historias en la identidad de una marca, de generar identidad, de generar una narrativa de marca, incluso una narrativa personal, como decías tú hace un ratito en las redes sociales hoy. Esto de decirle al mundo quiénes somos, qué ofrecemos, por qué importa lo que hacemos de una manera estructurada y pues, siguiendo una estrategia de comunicación es muy importante. Tú puedes crear tu propia narrativa. O sea, storytelling es la forma en cómo lo haces. Básicamente lo que estás creando es la narrativa de tu marca. Y esa narrativa de tu marca es probablemente la mejor manera que vas a encontrar de comunicar tu propuesta de valor. O sea, haciéndole saber al mundo cómo haces lo que haces, por qué es importante, y generando esta relación empática, esta relación de cercanía emocional a partir del factor humano, a partir de centrarte en la experiencia de usuario, de centrarte en primero que todo en los valores que tú promueves y provees a través de tu empresa, de tu restaurante, de lo que sea que tú haces, ¿no? Y no importa si es una empresa grande, una empresa chica, incluso quienes tienen marcas personales, la noción de marca personal hoy, como también la noción de marca destino, cuando hablamos de turismo, son muy, muy importantes y están sustentados en el storytelling. Pues muy bien, empecemos con esto porque quiero que me cuentes un poco tu experiencia al ser un escritor que llega a México en los años 90 y justo un poco el camino, ¿no? Qué es lo que se necesita para poder publicar un libro? Sabemos que en México a veces es un poco limitado los espacios que tienen en ciertas editoriales. ¿Cómo ha sido tu experiencia con base en tus libros? Que el mundo editorial hoy, yo sé que la mayoría de los escritores jóvenes, la mayor aspiración que tienen es que lo publique una editorial y verse en una librería. Y que un sello editorial los reconozca y que ganen un concurso, también eso se te va en un momento determinado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Desde antes de la llegada de Amazon ya había una situación muy, muy difícil. Las editoriales tienen muy, muy poco espacio para atender a la cantidad de autores. Los autores y además solo apuestan por libros que sean absolutamente una apuesta comercial, porque eso es su negocio. La literatura es un negocio para ellos, y se van más por el entretenimiento que por el arte, para decirlo de alguna manera. Entonces hay 4 o 5 autores, eso está más que esta ley de Pareto. De un 100% de autores hay un 20 que son los autores que mantienen a la editorial viva, y todo el otro 80% está en la cola. Entonces esos libros de autores que no se llaman Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez o algo de los punteros, para decirlos, apenas a veces pasan ni por las librerías, o tienen una semana, si acaso, de exposición, si les va muy bien, en una mesa de novedades,
y la mayoría ni siquiera eso. Entonces, simplemente es muy difícil acceder a eso, a ese mundo que ya de alguna manera envejeció y que también desde el punto de vista económico no es negocio para el autor, que recibe un 10% de las regalías y realmente. Entonces, con la llegada de Amazon, aunque muchos autores consideraban que autopublicarse, que solo se autopublicaban los autores que no tenían ninguna aceptación ni reconocimiento en las editoriales, la realidad empezó a cambiar y fue muy diferente. Y realmente yo, después de haber publicado 4 libros, decidí hacerlo. Y hay algo que sí hay que decirle a cualquier autor que se autopublique. Tú asumes toda la responsabilidad por tu libro, ya no tiene nada que ver con lo que haga la editorial, Amazon es solo un distribuidor. Y es como parir al hijo y luego encargarte de que el mundo entero sepa que existe, que cuidarlo, llevarlo, promoverlo, asistirlo de mil maneras para que el mundo allá afuera, tu lector, tu audiencia, se entere de que el libro existe. Entonces, el escritor se vuelve más humilde y entiende más que si él quiere que lo lean, que si él quiere tener un público, tiene que trabajar con ese público, conectarse con ese público. ¿Y crees que este sea un poco el futuro de varios escritores? Y yo no diría que el futuro está en Amazon o en empresas como Amazon. Creo que Amazon y el mundo digital en general vino a cambiar mucho cómo se conciben los libros y la relación del autor con su público y demás, y esto no va a dejar de cambiar y va a seguir. O sea, estamos viviendo otro mundo totalmente diferente al mundo del siglo XX. Y ahora incluso la pandemia viene como a hacer más atomizada esta relación, y podemos incluso ahora mismo dar una conferencia para un grupo de autores, de lectores que me está leyendo en España o en Uruguay. Sí. ¿Sí? Y tener un traductor en Hong Kong que le interesa mi libro y llegar a un negocio de coautoría donde él se dedica a promoverlo en chino entonces hay muchas cosas que no se podían hacer antes y que le dan al autor también muchas más herramientas para darse a conocer y para crear su obra con la idea de que puede llegar más lejos. Claro, yo llegué a ti por el libro de Te devolverán las mareas, que por cierto pues tiene como esta identidad también del mar, ¿no? Que habíamos comentado antes de iniciar, tú como cubano y yo viviendo en Cancún, siempre nos identificamos tal vez más en esta identidad caribeña y este contacto con un cosmos más allá de personas o naturalezas, es con un cosmos, que también está disponible este libro en Kindle Unlimited para las personas que decidan también consumir de esa forma que pues puedes consumir varios libros a la vez, pueden encontrar sin ningún problema Te devolverán las mareas de Andrés Jorge. Pues me da mucho gusto platicar contigo y de hecho que conozcas Te devolverán las mareas, que es una novela que escribí en 1998, pero con el tema hoy de la igualdad de género, del feminismo, de toda una serie de cómo el mundo, hacia dónde se está orientando el mundo, es un libro que puede llamar más la atención hoy de cierto público que quizá el momento en el que se escribió, ¿no? Así es, pues no vamos a decir más para que por favor vayan y lo busquen y conozcan la historia y sobre todo creen su narrativa personal. A las personas que quieren publicarse, métanse a estos cursos, aviéntense. Creo que esta es una gran oportunidad para todas las personas que siempre han tenido como esa curiosidad o ese ímpetu y el momento es hoy. Solo quiero añadir algo pequeñito, rápido. Normalmente, porque yo imparto, hasta el día de hoy sigo impartiendo cursos y talleres de storytelling y casi siempre insisto con mi grupo en que nosotros nos enfocamos al storytelling no como para enseñar literatura, no para enseñar a escribir ficción, aunque no estoy negado a eso, no es lo que hacemos, no está en el centro. Para nosotros trabajamos más en la creación de narrativa de marca personal, de marca de empresa. A eso se dirigen más mis cursos y mis talleres, no a la enseñanza de la escritura de ficción, de cómo escribir novelas, que es algo sumamente complejo para mí. Sí, es algo complejo, pero también
el tema de que sea para más allá de escritores o escritoras lo vuelve también muy accesible para todas las personas que tengan la idea de proyecto, del que sea, y que puedan crearla, ¿no? De unas memorias, por ejemplo. En eso acompañamos a los autores de escribir memorias personales donde no necesariamente se trabaja la ficción, sino la no ficción. Trabajamos con autores, acompañamos a autores. Ese es un trabajo muy lindo también y vale mucho la pena hacer. O sea, trabajar con un autor en el desarrollo de una memoria personal o de empresa. Eso es. A eso me refería también un poco. Así es. Muchas gracias, Andrés, Jorge. Gracias a ti, María José.